No sé cuántos de ustedes han tenido alguna mascota, algún perro, ¿verdad? O que se le sale de la cerca o se le sale de la casa. Si lo tiene adentro, pues se le sale de la casa, como que se le escapa, ¿verdad? Y hemos tenido esas experiencias. Nosotros tenemos un perrito nuevo, ¿verdad? Bueno, no tan nuevo, ya en octubre, ¿verdad? Lo recibimos en casa y oiga, pues él nomás está pendiente a ver a qué horas se abre la puerta de la casa para salir disparado, ¿verdad? Y corriendo, y aunque es un Winnie Dog, ¿verdad? Es un perro salchicha y está todavía papi, es pequeño, oiga, corre bien rápido y tiene las piernitas así chiquitas, ¿verdad? Pero corre bien rápido, ¿verdad? Y para cuando acordamos, precisamente porque está muy chiquito, se nos escabulle así rápido, ¿verdad? Entre los pies cuando alguien timbra la puerta o viene el UPS o viene el del correo, qué sé yo, y se nos sale. Y ahí vamos detrás de él, y ahí va la hermana Sari y por toda la colonia corre y corre, ¿verdad? Y Emiliano se llama, Emi, ahí va, y hola, pastora, grite, ¿verdad? Y los vecinos nomás, esta señora, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Pero y luego apenas lo vas a alcanzar. Y ya estás a una distancia de alcanzarlo y ¡fum! Se te vuelve a ir, ¿verdad? Porque parece como que se frenan, ¿verdad? Y luego de repente se te van. Oiga, y pues si tiene una mascota más grande, no se diga. ¿Cuántos han pasado por eso? O por lo menos han visto a la hermana Saraí en la colonia, a alguien como la hermana Saraí en la colonia, ¿verdad? Que le ha pasado eso. Bueno, pues ¿sabía usted que a veces así anda Dios atrás de nosotros? Persiguiéndonos. Hoy quiero hablarles de esta temática, perseguido por Dios. Vamos a leer el Salmo número 23, el versículo número 6, así como están sentados. Salmo 26. Si de alguna manera visualizamos eso, la imagen de cuando andamos detrás de la mascota, eso nos va a ayudar a entender y captar la idea de lo que Dios está hablándonos el día de hoy. El Salmo 23, el versículo número 6, la primera parte dice: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Dios está persiguiendo nuestras vidas. Y Dios lo hace en diferentes momentos de nuestras vidas. ¿Cuándo es que Dios nos persigue? ¿Por qué decimos que Dios nos persigue? ¿Cuándo es que Dios nos está persiguiendo? Bueno, yo quiero hablarle de 4 ocasiones cuando Dios nos persigue y del por qué, ¿verdad? Primero, cuando estamos perdidos o rebeldes, como en la más, ¿verdad? Cuando estamos perdidos o rebeldes. Yo me acuerdo cuando mi niña Areli estaba pequeñita, en una ocasión, y quizás las que son mamás se identifiquen en algo, si no igual, parecido, ¿sí? Se nos perdió en la tienda Areli. Óigame, la niña estaba pequeñita, apenas empezaba a caminar, era una bebé, pero ya caminaba. Y usted sabe, se pierde uno viendo las cosas y para cuando acuerdas ya no la viste. Y pues eso nos ocurrió al pastor y a mí. Perdimos a Areli, se nos perdió, no sabíamos dónde estaba. Y obviamente, ¿verdad? Yo, con toda la calma del mundo, seguramente, ¿verdad? La pastora Saraí empezó a gritar: Areli, ¿dónde estás? Y se perdió mi niña, y a todo mundo poniendo alrededor a buscar. Yo sentía que la puerta de la salida de la tienda estaba a millas y millas de distancia. Yo quería correr y volar y brincar y saltar a todo mundo y todas las cosas y todos los aparadores y todo. Quería saltar a estar en la puerta porque que si alguien se la robó y se la va a llevar, y yo necesito estar a la puerta. Y yo sentía que era una eternidad para cuando yo llegaba a la puerta, o avisar para que anunciaran en la bocina y todo ello. Y estábamos desesperados buscando. Y bueno, ¿cuál sería mi sorpresa o la sorpresa, verdad? Que ni siquiera se había ido lejos, se había metido en la rueda de la ropa, y el pastor la encontró ahí sentadita, pero ella no respondía. Y estaba sentada dentro de la rueda de la ropa, ahí mismo enfrente de nosotros. Pero
qué sensación tan terrible, ¿verdad? Y qué desesperación y con qué efusividad, ¿verdad? Estaba yo buscando. ¿Por qué? Porque mi más precioso tesoro en ese momento, ahora tengo muchos preciosos tesoros, ¿verdad? En ese momento solo teníamos a Areli, se nos había perdido. Pues Dios nos persigue cuando nosotros estamos perdidos o en rebeldía. Cuando digo perdidos, cuando estamos lejos de Él. Usted que ya está en el Señor quizás identifique cómo Dios le persiguió cuando usted estaba sin Cristo en su corazón. O cómo Dios le persiguió cuando usted en esos momentos en los que usted no quería saber nada de Dios, porque sin duda habrá esos casos, personas que puedan testificar. ¿Cuántos era su caso? Que dicen, yo no quería saber nada de Dios. Levante su mano. Ahí hay varias personas que decían, yo no quería que ni me hablaran de Cristo y me enojaba o qué sé yo, ¿verdad? Y sin embargo, Dios ¿cuántas veces no nos persiguió de una o de otra manera? Si vamos a la palabra de Dios, tenemos un ejemplo de cómo Dios persigue al perdido y al rebelde en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 15, que bueno, muchos teólogos dicen que más que 3 parábolas, este capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, bien pudiera ser una sola parábola. Perdón. Ahí tenemos 3 ejemplos. La parábola de la oveja perdida. ¿Se acuerda usted la historia? No lo voy a leer en detalle, solo usted lo puede leer en su propio tiempo, pero ¿cuál es el panorama general de esta parábola? El pastor de ovejas tenía 100 ovejas y una se le había perdido, una se le había extraviado. ¿Y qué dice la parábola? Que él dejó a las 99. Las dejó para ir y buscar a una que se había perdido y se esmeró y se esforzó para localizar a una que se había extraviado, que se había perdido. Incluso tenemos el himno popular, ¿verdad? De las 100 ovejas, aunque se llama en realidad, ¿cómo se llama? Tiene otro título, pero pues misión pastoral, ¿verdad? Visión pastoral, ¿verdad? Pero más conocido como las 100 ovejas, ¿verdad? Y el pastor dejó a las 99 para buscar a aquella oveja que se había perdido, ¿verdad? Y no descansó hasta tener la alegría de haberla encontrado. Y luego el segundo ejemplo que tenemos es la parábola de la moneda perdida. Y habla de una mujer que tenía 10 monedas de plata y pierde una. ¿Y qué sucede? Dice que ella enciende las luces de la casa y empieza a barrer toda la casa, esquina por esquina, pedacito por pedacito. Mira, yo hace poquito perdí un anillo que además de ser un buen anillo, que por cierto a alguien se le perdió un anillo bueno, busquen al pastor. Pero bueno, pero a mí se me perdió un anillo que tenía mucho, es que se lo entregaron a él, pero ahora hasta donde lo dejé, lo perdí. Ay, padre. Bueno, pero a mí se me perdió hace poquito un anillo que era el anillo de matrimonio de mi mamá. Y tiene un valor sentimental muy importante. Y créame que yo barrí toda la casa, esquina por esquina, me fijé abajo de los muebles, puse a todo mundo a buscarlo, todo mundo. En esos días era cuando estaban mis suegros aquí esta última vez que vinieron. Y oiga, andaba la hermana Saraí, perdió el glamour y entró al basurero allí, fui al bote de la basura a sacar todas las bolsas no, mandé a mi esposo, perdón. Él perdió el glamour. Pero yo estaba ahí observando y no checaste aquel bote y no checaste aquello. Él era el del que se estaba ensuciando las manos, ¿verdad? Pero abriendo las bolsas de basura y ahí estábamos realmente los dos buscando en la basura, que si no se nos habría ido, porque yo me lo había quitado para a cocinar y hacer cosas en la cocina. Entonces dije, pues recogimos después de comer y de seguro se fue en la basura. Oiga, pero volteamos la casa al derecho y al revés, porque ese anillo, más que un valor económico, tenía un valor sentimental para mí.
Oré y le pedí al Señor que aparezca. No apareció ese día, apareció como 3 semanas después. Pero se había ido ahí por debajo en la alacena, una esquinita, y efectivamente por donde la basura. Pero bueno, bendito sea el Señor que apareció. Y después tuve paz, dije, bueno, Señor, no pasa nada, ¿verdad? Pero yo había perdido ese artículo de un valor sentimental muy, muy especial. Pues me da una idea de esta mujer. Una mujer que perdió esta moneda que se cree que bien podría ser su dote, que era, bueno, usted investigue ahí lo que era el dote, era muy valioso. Entonces ella barrió toda la casa con esmero para encontrar esa una. Alguien podría decir, bueno, le quedan 9, pero ella buscó y buscó y buscó hasta encontrar esa una moneda que había perdido, y dice que hubo gran alegría. Gran alegría. Y de la misma manera la Biblia dice que en el cielo hay gran alegría. Cuando uno que estaba perdido sin Cristo y sin esperanza viene a la luz de Jesucristo, viene al conocimiento de Jesucristo, hay alegría en el corazón de Dios cuando un perdido viene al arrepentimiento. Y luego también concluye este capítulo hablando de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Un padre que insistentemente, ¿verdad? Trata de retener a su hijo, pero él en su rebeldía decide salir de la casa y llevarse la herencia. Le pide la herencia al padre, aun cuando el padre todavía vivía, y despilfarra el dinero. Vive en los placeres mundanales, y usted conoce la historia, ¿verdad? Lo pierde todo, termina fracasado, termina en los chiqueros comiendo del alimento de los marranos o de los puercos. Y entonces fracasado, ¿verdad? Él regresa a su casa, y el padre hace fiesta porque el hijo que estaba perdido se había encontrado. Recuerdo también la historia de una hermana que pastoreamos en la iglesia anterior, que éramos pastores, y que ella no quería saber nada de las cosas de Dios. Ella dependía de pastillas antidepresivas, tenía adicción al cigarro, ¿verdad? Y entre otros vicios que tenía. Vivía una vida desagradable de Dios, y ella no quería saber absolutamente nada de las cosas de Dios. Y dice que su hermana, que era cristiana y miembro de nuestra iglesia, le hablaba y le hablaba y le hablaba de Cristo, y le invitaba a la iglesia, y cada vez que había campaña, y cada vez que había evento especial, y cada vez que había una actividad, ahí estaba, y ahí todos los días de culto le invitaba y le invitaba y le invitaba, porque eran vecinas. Y entonces dice que tanto le insistía su hermana, y a pesar de los desprecios que ella le hacía, y el rechazo que ella tenía a las invitaciones que le hacía, y por más que ella la criticaba y la maltrataba, la hermana seguía insistiendo, hasta que un día ella le dice a su hermana, mira, ya me tienes hasta aquí. Así hablaba ella, ya me tienes hasta aquí, dice. Voy a ir a tu iglesia, dice, nada más para que ya no me digas nada, pero vamos a hacer un trato. Dijo, voy a ir una única vez contigo a la iglesia. Dice, primera y última vez que voy contigo a la iglesia. Dice, pero me tienes que prometer que jamás en la vida me vas a volver a invitar a tu iglesia o a hablar de las cosas de Dios. Ah, bueno, trato hecho. Pues era una mujer de fe, ¿verdad? ¿Y qué cree? Esa noche el Señor encontró la oveja perdida, la que se había descarriado porque de niña ella conoció del evangelio de Dios, y tuvo un encuentro personal con Cristo. Y le voy a decir y le voy a confesar que esta hermana, como su personalidad era más extrovertida, terminó siendo una líder en nuestra iglesia.
y trabajando con esmero y dedicación en nuestra congregación. Una transformación. Se fueron las pastillas antidepresivas, se acabaron los vicios, se acabaron el lenguaje sucio, las malas palabras, el estilo de vida que tenía. El Señor transformó esa vida de una manera sobrenatural y extraordinaria. Dele un aplauso al Señor. Quizás usted misma sea una vida que estuvo perdida, que estuvo en el fango, que estuvo, ¿verdad? En rebeldía. Pero Dios te persiguió de una y otra forma. En este caso, su hermana era el medio que Dios estaba utilizando para perseguirla. Y ella quería huir, pero ahí estaba el Señor persiguiéndola mediante su hermana. Y a lo mejor usted tiene personas así que le persiguieron o usted quería, o les decía a ellos, no me digas, a los familiares, y luego alguien le decía en el trabajo, ¿verdad? O se encontraba alguien en la tienda que le daba un tratado, lo evangelizaba, ¿verdad? O prendía la tele y ahí le están hablando y ahí le están predicando. Y quizás usted ahora al escuchar esto pueda identificar cómo es que Dios, antes de conocerle, nos persiguió y nos persiguió. Dice la Biblia: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Oh, el amor prolongado, sacrificial, sin límite que Dios tuvo para con nosotros, que fue paciente hasta encontrarnos, hasta que tuviéramos un encuentro personal con Jesucristo. Qué grande el amor de Dios, que cuando estuvimos en pecado nos persiguió. Y si estás en pecado y estás o en rebeldía o has reincidido, esta es un día oportuno para que reconozcas que Dios te ha amado tanto, que te ha estado persiguiendo, porque eres su especial tesoro. Mateo capítulo 13, el versículo 45 y 46. También allí hay un relato precioso de la perla. Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46 dice, leo desde el 44, dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Pero luego dice el 45 y el 46, este es el énfasis. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Sabe, nosotros somos esa perla preciosa para Dios. Nosotros somos esa moneda valiosa para Dios. Esa oveja de entre las 100 que se había perdido, pero que tenía tanto valor para el pastor. Nosotros somos ese hijo pródigo. Somos esa perla preciosa que Dios no se limitó en su amor. Que Dios no se limitó en demostrar su amor, no solamente de palabras, sino de hechos, dando su vida, entregando su vida en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dele un aplauso al Señor. Tú eres esa perla que Dios ha perseguido y que a precio de sangre nos ha comprado. Ahora, el que busca perlas no es como los de ahora, que ahora tienen todos los equipos y ahora hay hasta donde se reproducen en lugares formales, ¿verdad? Las perlas, donde ya no tienen que ir a buscarlas en el mar. Pero en aquel entonces había el que buscaba una perla preciosa, arriesgaba literalmente su propia vida, porque tenía que ir a lo más profundo de la mar y tenía que bucear, ¿verdad? Tenía que entrar dentro del agua. No había los equipos que había ahora. Imagínese esa imagen, ¿verdad? Dios persiguiéndonos y yendo hasta donde estábamos nosotros, bajándose a nuestro nivel, como aquella mujer adúltera que Él se bajó al nivel de ella para demostrarle su gracia, su perdón. Que se bajó a tierra y que escribió en tierra
por amor a ella, para mostrarle su gracia. Imagínese eso éramos tú y yo, Dios persiguiéndonos hasta donde estábamos, hablándonos. Escuché el testimonio una vez de un borracho que hasta en la cantina, otro borracho que no estaba ni siquiera en sus 5 sentidos, le empezó a evangelizar porque el borracho había sido cristiano. Y eso es Dios persiguiendo al ser humano, yendo hasta donde tú estás. ¿Cómo es que Dios llegó a ti? De una u otra manera Dios llegó a nuestras vidas. ¿Cómo no hemos de alabarle? ¿Cómo no hemos de bendecir su nombre? ¿Cómo no hemos de declarar lo que dijo el salmista, verdad? Cuando leíamos al principio, ¿verdad? En el Salmo número 23, luego leo nuevamente: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Dele un aplauso al Señor. Cuando estás perdido o en rebeldía, hay que ver cómo es Dios persiguiéndonos y corresponderle. El Salmo 139, cómo debemos corresponder, porque hay gente que Dios lo está persiguiendo, y qué triste, ¿verdad? Que huimos y huimos, ¿verdad? Y no nos dejamos amar, ¿verdad? Por este amor tan grande. Pero el Salmo 139 dice: oh Señor, has examinado mi corazón, sabes todo acerca de mí, sabes cuando me siento y cuando me levanto, conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir, incluso antes de lo que digas, de que lo digas, Señor, vas delante y detrás y pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado que no puedo entenderlo. Pero mire, ¿cuál debe de ser nuestra reacción? Dice el salmista en el mismo Salmo, versículo 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa que en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Que no seamos como los que no corresponden al amor de Dios, sino que nosotros sí correspondamos al amor de Dios y nos deleitemos en el hecho de que Él nos amó tanto que nos persiguió hasta venir rendidos a sus pies. Y si Dios te está persiguiendo, ya no huyas más. ¿Por qué no humillarnos y decirle: Señor, examíname y perdóname si te he fallado, si te he ofendido? Vamos a corresponder a tan grande amor de Dios que nos persigue. Dios nos persigue cuando sufrimos también. A veces hay momentos de sufrimiento. Cuando pensamos en alguien que sufrió en la Biblia, ¿en quién pensamos? ¿En quién piensa usted cuando piensa en alguien que sufrió en la Biblia? Job, ¿verdad? Job o Pablo, el apóstol Pablo, son personajes que son los que mayor, pero normalmente la primera persona que pensamos en los personajes bíblicos cuando hablamos de sufrimiento es Job. Job fue un hombre que sufrió grandes cuestiones, y en otro tiempo, ¿verdad?, hablaríamos en su totalidad sobre Job, pero no me voy a detener mucho. Solamente si usted puede leer el libro de Job en su propio tiempo, hágalo, ¿verdad? Un hombre que lo tenía todo, que lo poseía todo, y que amaba a Dios con todo su corazón y servía a Dios con todo su corazón, honraba a Dios, y Dios era número uno en su vida. Pero luego Satanás dijo: porque le tienes todo, es que te sirve, ¿verdad? Y dijo: pero déjame quitarle las cosas y verás si no reniega de ti, verás si no te da la espalda. Básicamente es la escena, ¿verdad?, de la historia en el libro de Job. Y efectivamente, ¿verdad?, Satanás empieza a despojarlo, ¿verdad?, de sus pertenencias, de sus riquezas, de sus, ¿verdad?, pierde su ganado, pierde sus criados, pierde sus hijos, pierde toda su familia en un instante. Luego pierde su salud y está ahí todo enfermo, ¿verdad? Y luego pierde la esposa, porque la esposa se le voltea y le dice: mejor reniega de tu Dios y muérete. Y lo pierde todo. Y luego de pilón, en esa situación, cuando él tenía todo, tenía muchos amigos. Pero cuando lo pierde todo,
los disque amigos venían a decirle cosas como, algo has de haber hecho para que estés en esa situación. Y Job quiso como que empezar a convencerse, cosas buenas les pasan a personas buenas, pero cosas malas le pasan a personas malas. Y no siempre es así, ¿verdad? A veces Dios tiene propósitos, a veces sí, pero no siempre. Pero él empezó a convencerse de eso. Pero mire, Dios es tan extraordinario que aún en nuestros sufrimientos nos persigue para decirnos, no te dejes engañar. En medio de tu aflicción yo estoy obrando, yo estoy glorificándome. Y llega en medio de ese panorama, llega Dios a la escena de la vida de Job en el capítulo número 38 del libro de Job. Y el capítulo 39, no voy a leer todo, pero lea por favor en su propio tiempo estos 2 capítulos. Mire, en esa situación, queriéndose él convencer de lo que los amigos le decían, dice el Salmo en Job capítulo 38, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Dice, prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Dios le empieza un cuestionario. ¿Crees que te ha abandonado? ¿Crees que estás solo? ¿Crees que, verdad, tu sufrimiento, verdad? Ahí estás quizás sintiéndote una víctima por la cuestión, y a veces preguntamos, ¿dónde estás, Dios? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no a aquel? Y si yo tan bueno, yo tan buena que soy y no le hago mal a nadie. Y ahí estamos, verdad, en el argumento con Dios. Pero en ese momento Dios aparece y le da un cuestionario para que él reflexione. Dice el versículo número 4, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó el vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Pues en el encerre detrás de portones con rejas y puse límite a sus orillas. Y así sucesivamente, si usted lee todo el capítulo 38 y el capítulo 39, usted se va a dar cuenta que Dios lo lleva por toda la creación. ¿Y dónde estabas tú? ¿Y quién crees que lo hizo? Y lo llevó a observar, porque sabe, Dios nos persigue hablándonos de diferentes maneras. A veces Él nos habla a través de personas, como lo hizo con aquella hermana que yo le decía, o a veces nos habla a través de la creación misma. Y tú quieres decir que no existe Dios, pero luego volteas y ves la majestuosidad de Dios en la creación y en lo que te rodea. Recuerdo mi director de Instituto Bíblico, que también fue el director del pastor, el hermano Ray D. Morlock. Estaba estudiando para ser biólogo y era un ateo y no creía en Dios ni quería que nadie le hablara de Dios. Pero mientras él cerraba su oído para que nadie le hablara de Dios, bajo un microscopio estaba allí magnificando un insecto. Y cuando ese insecto, creo que era una mosca o una avispa o que era abeja, algo así, era algo con alas. Yo me acuerdo que era un insecto con alas. Y ahí está el hermano Morlock, porque no quiero mentir, no puedo decirle 100%, pero ahí estaba él viendo ese insecto bajo el microscopio. Y cuando él estaba viendo el insecto bajo el microscopio, dice que él empezó a escuchar en su mente que le decía, que él a observar y a ver, y decía, ¿cómo es que algo tan perfecto, dice, salga de la casualidad? Y empezó a ver, dice, yo empecé a ver la perfección de esas alitas.
y el mecanismo que tenían para poder volar. Y empecé a ver cada detalle de un insecto insignificante, pero allí Dios le estaba persiguiendo. Allí la voz de Dios le estaba hablando. Él quería cerrar su oído a la gente. Él quería cerrar su oído a la Biblia. Él no quería escuchar a ningún predicador ni a ningún cristiano, pero aún mediante un insecto insignificante aparentemente estaba Dios hablándole mientras él veía la gloria de Dios en la creación. Dele un aplauso al Señor. Porque aún en las circunstancias adversas Dios nos habla de una y de otra manera, y esta es la forma en que Dios le empezó a hablar a Job. Le dio un paseo por toda la creación y le dijo: ¿quién crees que hizo todo esto? Es extraordinario. Y luego el capítulo 40, después de que le da todo este paseo y le hace este cuestionamiento y lo hace reflexionar, dice el capítulo 40, entonces el Señor le dijo a Jacob: ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero tienes las respuestas. Entonces Job respondió al Señor: no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado. No tengo nada más que decir. ¡Aleluya! Me taparé la boca con la mano, porque el diablo quiere que reniegues. El diablo quiere que te quejes. Y es difícil quedarse callado cuando arrecia el dolor. Es difícil quedarse callado cuando no hay dinero en el bolsillo. Es difícil no renegar y no quejarse en esos momentos y preguntar: ¿dónde está Dios? Pero cuando vemos la majestuosidad de Dios que nos habla aún a través de la creación, no podemos negar que en medio de la adversidad Dios sigue estando en control, que aún la adversidad Dios está en control de ella porque la utiliza para mi beneficio. Mejor vamos a guardar silencio y estar tranquilos en medio de la adversidad, escuchando la voz, en vez de escuchar las voces negativas y del enemigo, de las personas que el enemigo utiliza, que nos quieren desmoralizar. Mejor escucha la palabra de Dios que te habla, que te está persiguiendo y que te dice: no, mientras tú crees que todo está perdido, no lo está. Todo lo puedes en Cristo, que es tu fortaleza. Por nada te afanes, sino lleva todas tus ansiedades delante del Señor y Él tendrá cuidado de ti. Y entonces dejas que la palabra de Dios te persiga. Porque a veces, ¿qué sucede con el niño que se nos va a la calle, o el perro, la mascota? Le estamos hablando, nos estamos hablando y no lo oímos. Dios nos está hablando. Dios nos habla por la creación. Dios nos habla por la palabra. Dios nos habla por el ministro. Dios nos habla por la vecina. Dios nos habla en diferentes maneras, y a veces no nos detenemos a escucharle. Pero no es que Dios no te esté persiguiendo, Dios te está persiguiendo. Tú eres el que no has hecho un alto para darte cuenta de la majestuosidad de tu Dios, aún en medio de las adversidades. ¿Cuántas veces no nos ha dicho el pastor: si Dios va en tu barca, no te preocupes, vamos a llegar a la otra ribera? Amén. Dele un aplauso al Señor. Cuando sufres, Dios te persigue. Cuando estás conforme, Dios te persigue. Voy un poco más rápido. Cuando estás conforme, Dios te persigue. Mire, a veces estamos conformes ahí sin utilizar nuestros dones, nuestros talentos, las habilidades que Dios nos dio para su honra y para su gloria. Y estás muy cómodo, ¿verdad? Porque es más cómodo no fatigarse, ¿verdad? Es más cómodo sentarse en la banca de atrás y mejor criticar. Ay, no, aquí no hay de eso, ¿verdad? Es más fácil eso que accionar. Es más fácil eso, nomás decir: ay, no me gustó el color que pintaron. Ay, pues, ¿por qué no viniste a ayudar a pintar al pastor, verdad? A lo mejor hubiera considerado tu opinión. Mira, tan trabajador el hermano, va a considerar su opinión. Pero a veces no. Estamos cómodos, conformes, pero en medio de la conformidad Dios a veces también nos persigue, nos está persiguiendo. ¡Hey!
Ya no estés allí. Te di dones, te di talentos. No son para que no los utilices, son para que los utilices para mi honra y para mi gloria. Gedeón es un buen ejemplo en el capítulo 6 y el capítulo número 7 de Jueces. No lo voy a leer tampoco todo, pero voy a mencionar a grandes rasgos. Mire, la situación que vivía el pueblo de Dios en ese momento era una situación crítica, era una situación difícil la que estaban viviendo. Había una amenaza latente en contra de ellos. Los madianitas venían y arrasaban cada vez que ellos sembraban y levantaban las cosechas, ¿verdad? Ellos venían y se esperaban que ellos trabajaran. Y luego ellos llegaban ya a lo hecho y arrasaban con todo y de nada les servía todo lo que hacía el pueblo del Señor y toda su labor y todo su trabajo. Entonces se encuentra el versículo 14 del capítulo 6 de Jueces en esta situación y en este caos. Dice: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenece a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Ahí está un hombre trabajando, pero trabajando a escondidas, porque el pueblo de Dios estaba amedrentado y habían tenido demasiada opresión del enemigo. Pero en esa situación Dios estaba ya le había puesto el ojo a Gedeón. Y fíjese, le manda un ángel. Oiga, si Dios me manda a mí un ángel, a lo mejor tengo dudas de salir a ministrar, de predicar, qué sé yo. Pero si Dios me manda un ángel, créame que yo voy por lo general vamos a decir: oye, pues si Dios me mandó literalmente un ángel, ¿cómo no creer que Dios va a estar conmigo? Me voy a lanzar en el nombre del Señor. Pero mire Gedeón, la humanidad de Gedeón, y así somos nosotros a veces también. Dios le manda un ángel y le dice el ángel del Señor. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿Era valiente? No, estaba escondido allí. Pero el ángel le estaba diciendo: sí, Dios ha visto una cualidad en ti. Y a veces eso es lo que nos frena y nos detiene. Dios nos está persiguiendo, pero el temor nos tiene paralizados. Pero si Dios es el que mi papá siempre dice: el que te mete te saca, ¿verdad? Si Dios me metió en el asunto, si Dios está poniéndome la carga, si Dios me está poniendo el llamado, es porque Dios te va a capacitar y te va a dar la victoria para salir adelante. Y Dios empieza a perseguir a Gedeón y le habla primero mediante el ángel y le dice: yo te voy a utilizar para sacar a mi pueblo de esta opresión. Pero entonces él está dudoso y le pide una señal. Y si usted lee la siguiente parte del capítulo, le pide una señal. Y luego dice el versículo 20: así que el ángel del Dios le dijo: pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derramaré el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. Gedeón, esto es el resultado de la señal que Gedeón había pedido para confirmar que efectivamente Dios le estaba llamando. Ahí Dios le vuelve a dar una señal. Dios vuelve a perseguirlo y hablarle. Y luego, si vas más adelante en el capítulo, otras dos señales del versículo 33 en adelante le pide Gedeón a Dios. Oiga, el ángel, y ya van por 3 señales de confirmación, y Gedeón todavía no sale porque todavía tiene miedo y está dudoso. Y luego en el capítulo 7 Dios le da otra experiencia sobrenatural de cómo le selecciona solo a 300 hombres, que podría alguien interpretarlo, pues eso sería lo puso más temeroso. Pero luego Dios le reafirma en un sueño que le da a los enemigos. Dice: ¿cómo voy a saber que vamos a vencer con solo 300 hombres a semejante ejército? Y entonces manda unos espías allá al campamento, y esos escuchan a los enemigos hablar: tuve un sueño, un pan de cebada que venía rodando de arriba hacia abajo y arrasó con todo nuestro campamento. Y el otro dijo: eso no es más que la mano de Gedeón y de Dios que viene en contra de nosotros. Y entonces Dios le da otra señal, Dios persiguiendo a Gedeón: hey, te estoy llamando al ministerio, te estoy llamando al liderazgo, te estoy llamando a hacer luz
luz en tu trabajo, donde tú eres profesionista, porque quizás no todos van a ser evangelistas, predicadores o maestros, pero ahí en tu trabajo lo puedes ser. Allí donde Dios te ha plantado, si eres abogado, si eres maestra, si eres enfermera, si eres ingeniero, lo que seas. Si eres manejador, si eres mesero, lo que sea, ahí donde Dios te ha plantado, Dios tiene un llamado para ti, para que brilles. Dios te está persiguiendo, ya no te quedes callado, atrévete a hablar, yo estoy contigo. Y Dios es tan lindo que una y otra vez nos habla y nos manda confirmación y señales, pero no podemos pasarnos toda la vida que Dios nos persiga y nos persiga. Tenemos que armarnos de valor. Finalmente Gedeón lo hizo, y en el nombre de Jehová de los ejércitos, no tuvo ni siquiera que meter la mano al pueblo de Israel, porque él, siguiendo la estrategia divina, Dios les dio la victoria y los enemigos se mataron entre sí. Dele un aplauso al Señor. No te conformes a estar ahí escondido, asegurando nada más el trigo para mí, para mi familia, porque con que yo tenga en mi casa tengamos, los demás hay que a ver cómo le hacen, porque los de Madián venían y arrasaban con todo. No te conformes, sal de tu zona de confort y ve la gloria de Dios, lo que Él quiere hacer a través de tu vida. Cuando Dios nos persigue también es cuando caemos, y con esto concluyo. Cuando caes, somos humanos y tenemos fallas y faltas, y aún aún después de ser creyentes, hay personas, ¿verdad?, que en su debilidad humana o en su descuido espiritual o qué sé yo, ¿verdad?, no vencieron la tentación y cayeron después de haber experimentado la gracia, ¿verdad? Cayeron en pecado, cayeron en alguna debilidad, y a veces el creyente también ha sufrido caídas. Adán y Eva eran las primeras criaturas que Dios puso sobre la tierra. Los puso en un paraíso. Eran los primeros seres humanos o los únicos seres humanos que nacieron sin naturaleza pecaminosa y que tenían todo un entorno perfecto. Y aún así la parte humana salió a flote y cayeron en pecado, cayeron en la tentación de la serpiente, que era literalmente Satanás ahí haciéndoles pecar. Y usted conoce la historia. Se escondieron, se avergonzaron porque sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que habían ofendido a Dios y se sintieron avergonzados. Pero si va conmigo a Génesis capítulo 3, el versículo 8 y 9. Génesis capítulo 3, el versículo 8 y 9 dice así: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dios le empieza a hablar: hey, Adán, Eva, ¿dónde están? Hey, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hey, por aquí, por allá. Y empieza Dios a perseguirlos, empieza Dios a buscarlos con ansias, porque aun cuando ellos eran los que habían ofendido a Dios, qué grande el amor de Dios que nos persigue, qué grande la gracia de Dios que es abundante para con nosotros, qué grande es nuestro Dios, que dice la Biblia: 7 veces cae el justo, pero 7 veces lo va a levantar Jehová. Y lo único que Dios nos pide es: confiesa tu pecado delante de mí, arrepiéntete de todo tu corazón y yo te hago una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y he aquí todas son hechas nuevas. Dele un aplauso al Señor. Qué gloriosa imagen pensar que aún en mis debilidades, aún en los momentos cuando caigo, el Señor ahí está persiguiéndome. No tienes que quedarte allí. Yo quiero sacarte del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Ahí estoy yo para asir tu mano y levantarte en el nombre de Jesús.
Qué grande el amor de Dios. Pedro fue otro individuo que negó a Jesús 3 veces, le maldijo aún después de ser su discípulo y andar con él. Y sin embargo Dios lo persiguió, de tal manera que su gracia abundó sobre su vida, de tal manera que Pedro se convirtió en el líder principal de la iglesia primitiva, un hombre lleno de unción. Antes no lo era, pero ahora estaba la unción del Espíritu Santo de Dios, que deposita esa unción y este evangelio tan grande en vasijas de barro, que a veces hemos cometido fallas y faltas, pero que cuando venimos sinceros delante de Dios con arrepentimiento y acudimos a su voz que nos dice: hey, ¿dónde estás? Tú no perteneces allá afuera, tú eres del paraíso, tú fuiste diseñado para el paraíso, tú fuiste diseñado para pertenecer al reino de Dios y disfrutar de sus bienes. No tienes por qué andar huyendo. Acude a la voz de Dios que te persigue y Él te recibe con brazos abiertos. Los músicos pueden pasar mientras concluyo. Dice Proverbios capítulo 24, el versículo 16. Proverbios 24, el capítulo 24, versículo 16 dice de la siguiente manera: los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. Y es lo que mencionaba hace unos momentos. Esta es otra versión. Así es que no tenemos por qué amedrentarnos. No es que estemos aquí diciendo puedes caer las veces que quieras. Tenemos que permanecer en el Señor y buscarle para no caer. Pero si en nuestra debilidad llega a ocurrir, tenemos a un Dios fiel, amoroso, compasivo, lleno de gracia, que nos levanta una vez más. Decíamos, Dios nos habla de diferentes maneras, Dios nos persigue de diferentes maneras. Te habla a través de la palabra de Dios, te habla a través de individuos, te habla a través de circunstancias, te habla a través de la conciencia, te habla a través de la voz del Espíritu Santo que te llama. Hay que acudir al llamado. Ezequiel capítulo 34, el versículo 11, mire lo que dice. Esto dice el Señor soberano. ¿Cuántas son aquí ovejas de Dios? Mire lo que te dice Dios. Esto dice el Señor soberano: yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca el rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Así les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel. Descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a las débiles y fortaleceré a las débiles. Dele un aplauso al Señor por su promesa y por su palabra. Además, Él tiene un lugar reservado para nosotros después de esta tierra, si acudimos a su voz que nos persigue. ¿Cómo vamos a responder a la voz de Dios que nos persigue? ¿Cómo vamos a responder a la voz de Dios? Tenemos 2 opciones: o acudimos o la rechazamos o la ignoramos. Herodes, este malvado hombre, el líder en el tiempo de la Biblia y del Nuevo Testamento, y en particular en la época de Juan el Bautista y de Jesús, estaba perplejo porque algunos decían sobre Juan, ¿verdad?, de que era otro Elías, etcétera, etcétera, y algunos decían es un profeta de los antiguos que ha resucitado. Y dijo Herodes, ¿verdad? Esto no es posible, y mandó matar y decapitar a Juan.
Fíjese lo que hizo él, este malvado hombre y corrupto, ¿verdad? Manda decapitar a Juan. Quizás pensaba que eliminando a Juan, Dios no volvería a molestarlo, reprendiéndolo por sus conductas, pero no fue así. Tras la muerte de Juan vino Jesús, quien era una voz mucho mayor que la voz que clamaba en el desierto, que era Juan. Una voz mucho mayor, más fuerte, más clara. Así es como todos los que huyen de Dios, sus conciencias no tendrán descanso, porque Dios nos habla constantemente. Y aunque intentamos silenciar su voz, Él, que nos ama entrañablemente, nos sigue hablando hasta que volvamos a Él. Ojalá y nunca dejemos de oírle como lo hizo Herodes, sino que nosotros podamos ser sensibles a su voz. Ojalá y nuestros corazones no se endurezcan. Ojalá y no se llenen de indiferencia. Mejor vamos a decirle: Señor, ayúdanos a siempre tener nuestro oído espiritual bien abierto para ser sensible a tu voz cuando nos persigue. Póngase de pie en este momento. Cuando perdido, gózate porque Dios te persigue. Cuando sufres, gózate, Dios te está persiguiendo. Cuando estás conforme, atrévete a salir porque Dios te está persiguiendo. Cuando caes, no te preocupes, Dios te está persiguiendo. Él hace lo suyo, pero tú y yo tenemos que hacer lo nuestro. Acudiremos a la voz de Dios que nos persigue. Responderemos positivamente a su llamado, o seguiremos ignorándolo y pagaremos tarde que temprano las consecuencias. No te pierdas la oportunidad de ver a Dios en medio de tu situación. No te pierdas la oportunidad de ver a Dios glorificándose en tu vida más allá de lo que tú puedes imaginar. Vamos a acudir al llamado de Dios que nos persigue, porque todos los días Él nos persigue para bien. ¿Por qué no venir a este altar un momento para adorarle? Pero antes de que vengamos todos, permítame invitar a alguien que diga: Dios me ha estado persiguiendo, yo no tengo una relación personal con Él, soy pecador, he vivido lejos de Él, pero hoy entiendo que Dios me está buscando y me ama tanto, y por eso me ha estado persiguiendo y quiero acudir al llamado. ¿Habrá alguien en esta noche que diga: yo quiero entregar mi vida a Cristo? Dijo alguien: Dios puso en el corazón del hombre un hueco con la figura de Cristo. Es decir, si lo quieres llenar con otras cosas, nada va a encajar hasta que encuentres a Cristo. Como aquel juguete de los niños que tiene el cuadro, el triángulo y la estrella. Quieren meter la estrella donde va el cuadro y no va a entrar, porque allí va el cuadro. Dios puso en el hueco del hombre una figura que se llama, que tiene la figura de Cristo, y solo Cristo va a poder llenar. Y te puedes afanar y puede pasar el tiempo y quieres ignorar la voz de Dios y quieres hacer las cosas a tu manera y quieres seguir por aquí, seguir por allá y hacer oído sordo a la voz de Dios, pero Dios te está persiguiendo porque te ama. Detente un momento y reconoce. Pruébalo. No tienes nada que perder. Pruébalo. Y Dios, te aseguro, no te va a defraudar, porque tu corazón fue diseñado para que sea lleno solamente por la persona de Cristo. ¿Habrá alguien aquí esta noche que diga: yo quiero entregar mi vida a Cristo, o quiero reconciliarme con Dios porque he reincidido, porque he vuelto atrás, porque he dejado el camino? ¿Habrá alguien? Levanta tu mano, queremos orar por ti. Si no hay, quiero pensar que todos ya estamos en el Señor, pero quizás al escuchar esta palabra reconocemos que hay otras áreas en que a veces nos olvidamos que Dios ahí está, y que a veces somos nosotros quienes no nos detenemos para darnos cuenta que en medio de mi circunstancia ahí está Dios. ¿Por qué no traer tus cargas a Dios? ¿Por qué no traer tu circunstancia a Dios?